Se trata de creer en ti. Que ponga mi vida en tus manos. Que me abandone en ti. Como quien da un salto en la noche porque sabe que hay unos brazos que lo van a recibir. Hay épocas en que la fe ha sido fácil. Cuando era niño, yo tenía una fe ingenua pero auténtica. En diversas épocas de mi vida, la fe me fue iluminando como ilumina el sol. Pero en otras épocas, parece que el cielo se nubla, el sol se oculta, todo se pone gris y frío. Parece que tú no existieras. Tú no estás al alcance de la mano, nadie te puede aprisionar. No se te puede comparar ni dominar. No podemos poseerte como se posee una esposa o un hijo a quien se puede ver, tocar y abrazar. Sin embargo, tú estás presente en todo cuanto existe, particularmente en lo más profundo de nuestro corazón. Pero a veces tan silencioso y quieto que pareces ausente, casi como un invidente que intuye la presencia de alguien a quien no ve. Señor, en esos momentos en que la fe se nubla, te pido como el hombre del que nos habla el Evangelio de San Marcos. Creo, Señor, pero ayuda a mi poca fe. Dame esa fe que da sentido a la vida, que proporciona paz, alegría, esperanza. Esa fe que descubre tu presencia, que me descubre tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues me han pedido que comparta con ustedes este tema de mi actitud como delegada al capítulo provincial, al 15º capítulo. Bueno, pues tratando de aclarar esta tarea, podemos repetir lo que dicen sus constituciones. Vamos a ver qué es esto de un capítulo general, de un capítulo provincial. Dice, los trabajos del capítulo provincial son análogos a los del capítulo general. ¿Sí? Entonces, diríamos que el capítulo provincial es un capítulo general, pero con sus debidas, digamos, aplicaciones. Y también ustedes dicen en sus constituciones, el capítulo provincial tiene por objeto impulsar la vida espiritual, comunitaria y apostólica de la provincia conforme al propio carisma. ¿Sí? Entonces, aquí se nos va aclarando el objetivo del capítulo provincial. Y nuevamente en el número 12.71 ustedes dicen, también le corresponde al capítulo provincial establecer los medios más eficaces para llevar a la práctica los acuerdos tomados en el capítulo general. Bueno, pues es claro que lo que también les va a tocar va a ser elegir a la superiora provincial, a su consejo. Pero creo que lo importante, el espíritu más central, es que es una continuación de lo que es el capítulo general. ¿Sí? ¿Y qué dice el derecho canónico y qué dicen sus constituciones del capítulo general? Dice el derecho canónico, al capítulo general le compete sobre todo defender el patrimonio del instituto. Dice del que se trata en el canon 578. Y ahí en el canon 78 habla que el patrimonio del instituto incluye la mente
y el propósito del fundador. Hay que velar por eso. Hay que trabajar por eso. ¿Qué más pertenece al patrimonio del instituto? Su naturaleza. Hay que velar porque se mantenga la naturaleza del instituto. El fin, el espíritu y el carácter del instituto. Y también dice, así como sus sanas tradiciones. Entonces, al capítulo general le compete defender el patrimonio del instituto y también procurar la acomodación y renovación de acuerdo con el mismo. Esto dice el derecho canónico. En sus constituciones, ¿qué se dice del capítulo general? Dice, el capítulo general tiene por objeto dar a la congregación un nuevo impulso espiritual, comunitario, apostólico y de servicio a la iglesia. Pero dice, según el carisma, ¿sí? Según el carisma, mediante la toma de conciencia de la situación y necesidades de la congregación. Le compete sobre todo, repite lo del derecho canónico, defender el patrimonio del instituto, procurar la acomodación y renovación de acuerdo con el mismo. Bueno, pues, y esto, a partir de esto, es como queremos definir cuál es la actitud que hemos de tomar como delegadas a este 15º capítulo provincial. Y yo diría que entonces la actitud que hay que tomar es la de convertirse en defensoras y promotoras del patrimonio del instituto. O sea, que ustedes se vuelvan promotoras y defensoras de la mente y del propósito del fundador. También de la naturaleza, del fin, del espíritu y del carácter del instituto, así como de sus sanas tradiciones. Como dicen, procurando la acomodación y renovación según los signos de los tiempos. O también podríamos decir que la actitud que ustedes han de tener para participar en el capítulo es de convertirse en impulsoras de la vida espiritual y comunitaria y apostólica de la provincia, pero conforme al propio carisma, y también establecer los medios más eficaces para llevar a la práctica los acuerdos tomados en el capítulo general. Entonces, yo quisiera, digamos así, como que nos concentráramos un poquito en eso y que entendiéramos que la elección de la superiora, que la elección del consejo, así como la definición de los planes, proyectos que se tengan entre manos, todo eso va a tener sentido solamente en la medida en que favorezcan la defensa y la promoción del patrimonio del instituto. Por eso, yo hoy quisiera en esta mañana ofrecerles una serie de intuiciones fundamentales, ¿sí? Por la que, digamos, estas intuiciones ya las compartí con las hermanas que participaron en el capítulo general en todos sus ejercicios. Aquí lo haré de una forma mucho más breve, más reducida, sobre todo en lo que se refiere al patrimonio espiritual del propio carisma. Bueno, pues lo primero que les quiero como comentar y como ayudar a profundizar es que como parte fundamental de este carisma está el llamado a la santidad, ¿sí? En sus constituciones, cuando se habla del fin de la congregación, se dice que es la gloria de Dios por la santificación de las hermanas. Estamos hablando de que el fin de la congregación es promover la gloria de Dios, pero ¿cómo? Pues a través de la santificación de las hermanas. Es un fin muy ambicioso, pero que ciertamente es un fin que pertenece
a todos los bautizados, pero ustedes lo quieren poner como un énfasis especial dentro de su espíritu carismático. El llamado a la santidad lo hace el Señor a todos y a cada uno de nosotros. En la Biblia, en el Levítico, se nos dice, sean santos, porque yo soy santo. Así dice el Señor. Y ya más en la actualidad, en Lumen Gentium se dice, todos los fieles cristianos, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Todos estamos llamados a la santidad, pero dice que cada uno tiene que encontrar sus propios caminos. Cada uno tiene que ir discerniendo el camino, yo diría, para poder sacar lo mejor de sí mismo, para poder presentar a Dios ya de una manera desarrollada, todo eso que Dios ha puesto ya en nuestras vidas, ha puesto en nuestra persona. O sea, el camino de santidad nunca es igual. Eh, no hay caminos iguales. El camino que siguió Monseñor Plancarte fue el camino que él mismo tuvo que hacer para responder al llamado a la santidad que Dios le hizo. Un teólogo de nuestro tiempo nos dice que ser santos no es una cosa que esté fuera del alcance de nuestras manos. Él nos dice que ser santos es simplemente sacar la mejor versión divina de nosotros mismos. O sea, ir desarrollando aquello que tenemos ya dentro de nosotros mismos para ponerlo al servicio del reino de Dios. Todos estamos llamados a ser santos. ¿Cómo? Dando testimonio del amor con que Dios nos ha transformado. Yo creo que eso es lo más importante, como poder reflejar en nuestra vida todo el amor que hemos recibido, viviendo esa experiencia ahí donde cada uno se encuentra. Uno tiene que aprender a florecer como las plantas ahí donde me sembraron. La santidad va creciendo, ¿sí? ¿Cómo va creciendo? Primero, con los pequeños gestos de todos los días, ¿sí? Y hay que aprovechar esas oportunidades ordinarias. Los santos se fueron haciendo así, fueron aprovechando la vida cotidiana. Pero a veces la vida nos presenta desafíos mayores, una crisis, una enfermedad, un problema personal, un problema comunitario, familiar. Todos estos, digamos, acontecimientos nos piden conversiones mayores, nos piden una participación más fuerte de nuestras capacidades. Ahí se nos pide la magnanimidad, o sea, no contentarnos con dar lo que podemos, sino lo mejor que podemos, ¿sí? Y si respondemos activamente, estaremos participando en la santidad a la que Dios nos llama. Y otras veces hay que tratar, para ir creciendo en la santidad, de, de buscar lo que podríamos llamar la forma más perfecta en la que puedo realizar lo que estoy haciendo. No conformarme con hacerlo bien, sino tratar de hacerlo muy bien, muy bien. Eso mismo que ya hacemos, le vamos dando un toque de mayor entrega y de mayor manifestación de la santidad de Dios. Y es a través de todas estas oportunidades como se va construyendo esa santidad que Dios quiere. Pero hay que tenerlo claro, la santidad no es un trabajo nuestro, no la podemos hacer nosotros
como personas autosuficientes o autónomas. Nosotros simplemente somos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice San Pedro. La misión de cualquier cristiano en lo fundamental es un camino de santidad. Cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar dentro del mundo, para reflejar en la historia algún rasgo particular del Evangelio, ¿sí? Yo diría que nosotros no podemos proyectar todo el Evangelio, ¿sí? Somos personas muy limitadas y la santidad consiste en eso, en descubrir cuál es ese rasgo del Evangelio que Dios me ha llamado como a reflejar en este mundo. Así la santidad se mide por el grado de identificación que tengamos con Cristo y que nos dejemos modelar por el Espíritu Santo. Por eso, para ir caminando en la santidad, hay que concebir la totalidad de nuestra vida como una misión. Dios nos encomendó una misión y esa misión es llegar a ser santos. Esta misión particular, esta misión muy individual, se descubre escuchando a Dios en la oración. Por eso la santidad siempre va a incluir ese rasgo de, yo diría, como de estar en constante contacto con Dios en la oración para que de alguna manera reconozcamos cuál es su voluntad, pero al mismo tiempo la santidad la vamos a ir fomentando en la medida en que sepamos discernir los signos de los tiempos, estar atentos a nuestro mundo, a nuestro entorno. Hay que preguntarle al Espíritu qué es lo que espera Jesús de nosotros, qué es lo que espera esta historia, este mundo, para que se vaya implantando el reino de Dios. La misión de Cristo, el contemplar qué fue lo que Él hizo, qué fue lo que fue actuando, es el camino para que entendamos nuestra propia misión. ¿Y cuál fue la misión de Cristo? La misión de Cristo fue la construcción del reino de Dios. Así, tú y cada uno de nosotros no nos vamos a santificar si no nos entregamos en cuerpo y alma para dar lo mejor de nosotros mismos para que el reino de Dios se vaya haciendo realidad en nuestro entorno. Dice el Papa Francisco que hay que buscar la santidad, pero esa santidad que no quita la alegría, porque hay santos muy serios, hay santos muy tristes, o personas que queremos alcanzar la santidad, que nos volvemos muy rígidos, muy fríos. Y dice el Papa, busquemos la santidad, esa que no quita la alegría, sino que la promueve y nos ayuda a llegar a ser lo que el Padre pensó de nosotros. Por eso, en la medida en que nos santificamos, nos vamos volviendo personas más fecundas para transformar este mundo. Entonces, yo diría, este es el primer rasgo por el que hay que velar y hay que trabajar en el capítulo, ¿verdad? Que los planes, proyectos, decisiones nos ayuden a promover la santidad propia y la santidad de las hermanas. Pero también dentro del espíritu de la congregación está el vivir la pobreza, la castidad y la obediencia, ¿sí? Dice en sus constituciones que se busca la gloria de Dios por la santificación de las hermanas. Y dice, siguiendo a Cristo, buscando la caridad, o sea, el amor, ¿sí? Buscando la caridad mediante la consagración de la propia vida al Señor. Y una de esas manifestaciones de la consagración, dicen, es la práctica de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia profesados con votos. Entonces, no somos igual que todos los cristianos laicos que están llamados a la santidad, pero algo que es propio de nosotros es que hay que vivir consagrándonos
totalmente al Señor en la práctica de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. Bueno, pero aquí algo que ustedes detallan y me gusta mucho es que la práctica de los consejos evangélicos está en función, ¿sí? No son un fin. La pobreza, la castidad y la obediencia no son un fin, son un medio para crecer en la caridad, ¿sí? En la capacidad de amar y de ser amadas. Los votos tienen razón de ser en esa medida. Desde esta perspectiva, la práctica de los consejos evangélicos requiere el deseo explícito de una total configuración con Cristo. Todos los cristianos estamos llamados a imitar a Cristo, pero nosotros queremos imitarlo específicamente y como directamente como Él lo vivió en la práctica de la pobreza, la castidad y la obediencia. Eh, Queremos imitarlo la forma y el espíritu con que Él vivió estos rasgos de la vida cristiana. Vamos a recoger algunos de esos rasgos significativos en los que Jesús asumió estas actitudes y cómo vivirlas nosotros. Comenzamos por la obediencia. La vida de Jesús siempre se caracterizó por poner su vida bajo la obediencia del Padre. En el comienzo de su actividad mesiánica, Él, después de ser bautizado, se decide obedecer al Padre antes que a Satanás, antes que los criterios de este mundo, de esta sociedad. Después, a medio camino, Pedro le quiere apartar de ese camino, de la voluntad del Padre. Lo quiere apartar del camino de la pasión. Y Jesús se revela. Jesús le dice que Él va de acuerdo a los pensamientos de Dios, no a los de los hombres. Y luego ya antes de su pasión, en la oración en el huerto, Él pone de manifiesto que entra a la pasión movido por cumplir la voluntad del Padre. Jesús mismo dice que la primera condición para entrar en el reino, le dice al joven rico, es que aprendamos a cumplir los mandamientos y también Él añade otras características. Hay que dejarlo todo, hay que dejarlo todo para seguirlo a Él, dejar riqueza, padre, madre, parientes. Para Jesús, la obediencia a la ley no es lo más importante. Para Jesús, lo más importante es el espíritu de la obediencia, ¿sí? Jesús muchas veces tuvo que hacer una reinterpretación de la ley para que descubriéramos el espíritu profundo. Incluso dejó de cumplir algunas de esas leyes. Por eso, hemos de vivir como Jesús la obediencia. O sea, tratando de buscar siempre el espíritu de la ley, ¿sí? Tanto de la ley de Dios como la ley que vamos creando dentro de la iglesia, dentro de nuestras congregaciones. Pero la búsqueda de la voluntad de Dios, Jesús la quiso vivir, y esto es lo específico de la vida religiosa. Jesús quiso vivir la obediencia en un ambiente de familia, de comunidad, ¿sí? Él siempre, desde el principio de su vida pública, escogió una comunidad, escogió vivir en un grupo, en una familia donde se iba compartiendo el proyecto de Dios. Y la comunidad que Jesús reunió no fue una comunidad que imitara, digamos así, los esquemas de comunidad que vivían los fariseos o cualquier grupo judío, ni tampoco del Imperio Romano. La comunidad que formó Jesús es una comunidad en la que no debe de haber rabinos que aten cargas sobre el pueblo. En una comunidad
donde no hay rabinos porque el único maestro es Cristo. Jesús insistía en que en esa comunidad los primeros deberían de ser los últimos y los últimos los primeros. Exigía que los discípulos fueran siervos de todos. Jesús nunca ejerció el poder ni la coerción para obligar a alguien. Nada. Ni a Judas. ¿Sí? Jesús ataca la autoridad como poder y propone la autoridad como servicio. Jesús, si nosotros nos fijamos en el Evangelio, habla más de fraternidad que de obediencia. ¿Sí? Sobre todo de obediencia hacia autoridades o así. Muy poquitas veces habla. ¿Sí? Pero sí habla mucho de fraternidad. Mucho. Y de servicio. La obediencia al Padre, para Jesús, muchas veces está mediada por la comunidad, por el grupo. ¿Sí? La vivencia de la obediencia plena a Dios hace de Jesús una persona alegre, una persona muy libre. Si bien camina junto con el grupo de seguidores que buscan el proyecto de Dios como comunidad, él como cabeza de esa nueva familia ejerce una autoridad, pero una autoridad que acompaña, una autoridad que invita a que todos vivan con plena disponibilidad y dejando que cada persona sea responsable, que cada persona se vaya convenciendo, que se vaya respetando el proceso de cada uno y estimular el crecimiento de todos en la comunidad para que se desarrollen en la fe. Y Jesús por eso va a afirmar que el mayor en la comunidad tiene que comportarse como el servidor de todos. Entonces, la obediencia para Jesús fue una fuente de amor, fue una fuente de para aprender a vivir con más tolerancia, con más, digamos, eh, paciencia, el proceso de la comunidad. Eh, También la castidad, ¿no? El judaísmo, fíjense, Jesús decidió vivir la castidad no solamente en espíritu, sino que también él materialmente nunca tuvo una esposa, nunca formó una familia eh, sanguínea. El judaísmo rabínico de los tiempos de Jesús juzga el celibato casi como un pecado. ¿Sí? Optar por el celibato se decía que era ir contra el primer mandamiento que Dios puso en la Biblia. El primer mandamiento fue creced y multiplicaos. Por eso a Jesús se le veía como algo raro. Jesús en realidad lo que está haciendo es romper con el judaísmo de su tiempo. Él da a entender que la experiencia del amor del Padre le llena a él de un fuego, de un amor y de una pasión muy especial. Y que por ese motivo, él puede vivir con mucho entusiasmo, el celibato. Dos son los motivos por los que Jesús opta por una vida en castidad. El primero, y el más fundamental, es que Jesús experimenta en su propia vida la presencia del reino de Dios. Hay actitudes y palabras de Jesús que nos dan la clave. Cuando él todavía era pequeño, les va a responder a sus papás ahí en el templo de Jerusalén. ¿No sabían que tengo que estar ocupado en las cosas de mi Padre? ¿Cuáles son las cosas de su Padre? El reino. Ya en el bautismo, él va a escuchar una voz ahí en el bautismo que le va a decir, tú eres mi hijo muy amado, en el que he puesto todas mis complacencias. ¿Y cuál es la complacencia del Padre? Instaurar el reino de Dios. Jesús, en el trato con la mujer, se comportó de una manera muy libre, sobre todo frente a los criterios de su sociedad. Trató a la mujer con mucha naturalidad,
Jesús proclamó la identidad proclamó la idéntica dignidad del hombre y de la mujer, y por eso él las trataba igual que trataba a un hombre. Jesús formó una comunidad, una familia, donde incluyó primordialmente a los que no habían sido integrados en las comunidades, y dentro de ellos incluyó a mujeres, incluyó a pecadores, incluyó a gente que normalmente no vivía. Esto nos va hablando de qué tipo de corazón tenía Jesús y por qué de alguna manera no se encerró, no entregó su corazón solamente para formar una pequeña familia. Jesús, por su vida célibe, pudo amar y tratar a hombres y mujeres, los trataba como a su madre, como a sus hermanos, como a sus hermanas. Entonces, esta realidad del reino de Dios le dio, digamos, el motivo a Jesús, lo preparó para estar como más abierto, tener un corazón tan grande, que si se lo hubiera entregado a una familia pequeña, pues ese corazón se hubiera quedado atrofiado. Pero también Jesús, ¿por qué vive este tipo de consagración, este tipo de celibato? Lo vive como un signo escatológico, como un signo de la vida futura. Cuando Jesús habla de la vida futura, asegura que en esa vida futura ya no habrá la relación esposo-esposa y deja ver la castidad como el estado de vida escatológico. En ese sentido, los castos por el reino son un signo de esa vida futura ya en esta historia, ya en este mundo. Por eso, vemos que la castidad le brindó a Jesús un estilo de vida que lo hacía vivir con mucha libertad para tratar con todo tipo de personas, ya que el tipo de familia que él fue creando en su alrededor fue un tipo de familia inclusiva, abierta. Y esto le permitía a Jesús estar disponible para todos, especialmente para los menos amados, los que menos habían recibido amor en sus vidas. ¿Y por qué lo hacía Jesús? Porque Jesús les quería compartir el mismo amor del Padre, ese amor que se abría incluso hacia los enemigos, como un signo de que el reino de Dios ya estaba cerca. Entonces, la castidad en Jesús se manifiesta como un amor abierto, un amor fecundo, un amor que da mucha vida, mucha vida. Ese es como el modelo para nuestra castidad también, como ustedes lo señalan, que realmente nos haga crecer en el amor, en la caridad. Y la pobreza. En el Nuevo Testamento, Jesús aparece como el Mesías de los pobres. Y también vemos que en el Evangelio fueron los humildes y los pobres los que acudieron a Jesús. Y el mismo Jesús apareció como una persona pobre. Sobre todo lo vemos en la extrema pobreza, en su pasión. ¿Sí? En su pasión asume el sufrimiento y ahí, en la pasión, repite la oración de todos los pobres de Yahvé, de todos los que sufren, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dentro del Evangelio, Jesús nos señala a los pobres como un sacramento de Dios, como un lugar donde Dios está presente. En los pobres se oculta el mismo Cristo y en ellos se le puede servir, o también en los pobres podemos despreciar al mismo Jesús. En la historia bíblica del hombre rico o del joven rico, Jesús invita a este joven a que sus bienes sean puestos al servicio de la justicia y de la fraternidad del reino de Dios. ¿Sí? No es un acto de ascesis, no es un acto de penitencia, no, es un acto de contribuir a que se instaure el reino de Dios, que comparta los bienes. Jesús se muestra como aquel que ya tiene una vida eterna,
que buscaba aquel joven. Jesús ya vive la vida plena. Por eso el joven le pregunta, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? La parábola de los jornaleros de la hora undécima, vemos que la justicia de Dios no depende del trabajo, no depende de nuestra productividad, sino que la justicia para Dios depende de las necesidades de la persona. Lo importante no es el trabajo, sino el trabajador y todas sus necesidades. Jesús dice que todos debemos de contribuir a este reino según nuestras capacidades, pero que todos vamos a recibir precisamente lo que necesitamos en nuestra vida. Jesús así vivió, en un total desprendimiento de las cosas materiales. Bueno, pues este desprendimiento y esta disponibilidad para compartirlo todo hacen de Jesús una persona muy libre para amar plenamente, ¿sí? El grupo de Jesús aprendió a eso, tenían una bolsa común, todo lo compartían, ¿sí? Y esto hace que juntos se den cuenta que el único amo, el único Señor es Dios. No van a servir a dos amos, a dos señores. No se van a detener con el ídolo del dinero. Y así van a aprender a amar a los hermanos, compartiendo todo, no solamente los bienes materiales, sino compartiendo la misma persona. Bueno, pues en este breve recorrido, al reconocer la forma en que Jesús abordó lo que nosotros llamamos consejos evangélicos, constatamos que para él y para sus seguidores, estos consejos evangélicos han sido un camino realmente para crecer como personas, para crecer en santidad. Un camino de libertad que dispone para crecer en el amor de Dios, que es la virtud central de la vida cristiana. Y los hizo crecer también en el amor a los hermanos. Y solo desde este fruto, el amor, podemos saber si son evangélicos nuestras maneras de vivir los votos, ¿sí? Los consejos evangélicos, nuestra vida consagrada, han de ayudarnos a crecer en el amor, como ustedes lo plantean en sus constituciones. Nuestra vida consagrada se manifiesta en esta profesión de los votos, pero la finalidad es que nos hagan crecer en el amor. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más es propio de su carisma? Bueno, pues eso, el espíritu propio de ustedes. Ustedes están llamadas a caminar hacia la santidad como consagradas, pero viviendo este camino de santidad y de amor, viviéndolo desde un carisma especial, como hijas de María Inmaculada de Guadalupe. Vamos a ver qué es un carisma, ¿sí? Desde el punto de vista teológico, ¿qué es un carisma? Se entiende, siguiendo a un autor, Tozzi, dice, se entiende por carisma un don espiritual concedido por Dios a un creyente, el cual, viviendo una experiencia religiosa de especial intensidad, viviendo esta experiencia, es capaz de condicionar de manera extraordinaria la vida espiritual de un grupo o de una época histórica. Como don, tiene una triple característica. Don que procede de la gracia de Dios, don con carácter de utilidad pública y don que se remonta al Espíritu. Quisiera yo que desde esta definición de carisma reconozcamos precisamente el carisma de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe como un carisma, ¿sí? Dice la definición, que es un don espiritual concedido por Dios a un creyente. Bajo esta definición de carisma, las hijas de María Inmaculada de Guadalupe reconocen que Dios otorgó un don espiritual al padre Plancarte, el cual vivió una experiencia religiosa
de especial intensidad. Leyendo un poquito de su historia, vemos que en primer lugar estuvo su llamada a la vida sacerdotal y que la vivió con una especial intensidad. Y esto imprimió en su vida un estilo ya muy especial de vida. Y luego ya en su ministerio, el padre José Antonio Plancarte, movido por esta experiencia, se sintió en la necesidad de compartir ese don con un grupo de seguidoras, a las que primeramente llamó hijas de María Inmaculada, y que más tarde este grupo se constituyó en la congregación de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe, y ese carisma fue reconocido con derecho pontificio en 1899. Entonces, fue un don especial que Dios le concedió a un fundador. Dice, viviendo con una experiencia religiosa de especial intensidad. ¿Sí? Entonces, el carisma no son actividades, no son simplemente obras. El carisma nace de una experiencia espiritual que después es compartida con otras personas. En el caso del padre José Antonio Plancarte, vemos que en primer lugar, desde su conversión, él comenzó toda una serie de obras apostólicas encaminadas a la renovación espiritual y religiosa de su entorno. Le quemaba en su corazón, desde su experiencia espiritual, esa situación que él veía a su alrededor. Y ya más en concreto, con lo que sería la congregación, el padre Plancarte no se limita a hacer un colegio. Bueno, veo que hace falta educación, voy a conseguir maestras, maestros, sino que se dedicó a escoger un grupo de jóvenes piadosas y entregadas para comenzar la obra del asilo que Dios le había inspirado. Quiso que ese celo que vivía dentro de su corazón, ese celo también se despertara en aquellas jóvenes. Entonces, en el fondo, se trata de una experiencia interior, de una experiencia espiritual, y desde ahí es como nace, digamos, una obra, nace un quehacer, pero en el origen está esa experiencia y espiritual. Y continuando, dice la definición, capaz de condicionar de manera extraordinaria la vida espiritual de un grupo o de una época histórica. El padre Plancarte, con el pequeño grupo de 7 alumnas y colaboradoras, levantó el asilo de San Antonio, y a este grupito les va a dar un reglamento de vida, y así aparece una nueva congregación. Él va a tratar de plasmar su experiencia espiritual en ese reglamento. Va a ayudarles a que ellas mismas puedan descubrir esa experiencia de Dios que las mueva a vivir esa urgencia que él va sintiendo en su corazón. Por eso, vemos que el punto de partida de todo carisma nuevo dentro de la iglesia, todo carisma tiene que hacer una ruptura, ¿sí? Tiene que hacer un corte radical con el modelo de cultura que está alrededor, con el sistema que ya está establecido. Sabemos que el padre Plancarte en un momento tuvo la tentación de llamar, creo que a las hijas de la caridad o algo así, eh, para hacer la obra, pero se dio cuenta que no compaginaba con el carisma. Lo que los hombres y mujeres carismáticos quisieron como principio no fue simplemente cambiar la sociedad. Lo que ellos sentían es que había que tomar distancia de la sociedad y comenzar a transmitir una forma de ser, una forma de vivir diferente. El cambio de las sociedades es ya un fruto posterior, pero lo primero que se plantean los hombres y mujeres carismáticos es crear, hacer personas diferentes,
ya sea como congregación, ya sea como alumnas, pero a ser personas diferentes. Con esta queda claro que para ellos lo decisivo era forjar personas con una distinta manera de ser. Así podemos afirmar que la primera y más fundamental intuición de las personas carismáticas fue en darse cuenta de que para ser personas distintas, lo primero que hay que hacer es romper. Tiene que haber una ruptura, una separación del común modo de vivir. Y por eso el padre Plancarte no se conformó con llamar maestras, sino quería formar personas con un espíritu diferente, religiosas, en otras palabras. Y por eso, para ellos era necesaria una ruptura. Aquellos hombres vieron que el que no rompe se va integrando a la sociedad, a la cultura, y el que se integra termina aceptando las reglas del orden presente. ¿Sí? Monseñor Plancarte, como les decía, no se limitó a reunir maestras. Quiso un grupo de consagradas, personas plenamente de Dios, para que desde ahí formaran a las nuevas generaciones. Bueno, esto es como religiosas con un carisma, pero ustedes también recalcan que el modelo es Santa María de Guadalupe. Dice el 2.3 de sus constituciones: viviremos nuestro carisma de hijas de María Inmaculada de Guadalupe para ser como ella, madre de huérfanos, maestra de los ignorantes, consoladora de los afligidos y asistentes de los enfermos, siendo así signos de la ternura y de la misericordia de Dios. Bueno, pues así se deja ver que la filiación en María Inmaculada de Guadalupe, o sea, el que ustedes se dicen hijas de María Inmaculada de Guadalupe, esta filiación tiene que tener una proyección muy clara en su apostolado, ¿sí? Y por eso dicen, buscamos ser signo de la ternura y de la misericordia de Dios. Eso es lo que yo creo que es lo más importante, ¿sí? Es lo medular. Ustedes quieren vivir su filiación de Santa María de Guadalupe para ser un signo de la ternura y de la misericordia de Dios. Y ya después lo explicitan en algunos grupos de personas: los huérfanos, los ignorantes, los afligidos, los enfermos. Bueno, ¿qué nos dice María de Guadalupe? En el relato del Nicán Mopogua, vemos que María aparece identificada con los débiles para apoyarlos en su dignificación, ¿sí? Levantarlos para que puedan ellos mismos reconocer su dignidad y que su dignidad sea reconocida por los demás. La forma en que María de Guadalupe trata a Juan Diego refleja mucha ternura, refleja mucha misericordia, así como ustedes dicen, están llamadas a ser un reflejo de la ternura y de la misericordia de Dios. Esto lo vemos como llama a Juan Diego, Juanito, Juan Dieguito. También el tremendo respeto a Juan Diego. Nunca le impone nada, lo invita, siempre pide su consentimiento, ¿sí? También, por otra parte, siempre le pide permiso para encomendarle la misión. Y por otra parte, María de Guadalupe tiene mucha paciencia, mucha comprensión ante las dificultades que va a ir encontrando Juan Diego, tanto por los obstáculos que tiene para entrar allá en el obispado, como también cuando se le enferma su tío Bernardino. María desea un templo, un lugar, pero no en Tlatelolco, sino en un lugar sagrado para los indígenas, que era el Cerro del Tepeyac. María quiere crear una comunidad y un pueblo, pero a partir de los indígenas, ¿sí? Quiere tomar en cuenta a los indígenas. Pero ella quiere que este pueblo sea bajo la aprobación también
y el beneplácito de los eclesiásticos españoles. Por tanto, María pretende una comunidad universal, ¿sí? En cuanto a cultura, en cuanto a religión. El encuentro de María con Juan Diego es un encuentro personal en el sentido de que hay un tremendo respeto a la persona, ¿sí? María se interesa por la persona y la persona completa, ¿sí? Y promueve a la persona, ¿sí? Juan Diego es invitado a crecer en su fe, en su santidad, y dentro de su misión también se le asigna el papel de promover la apertura de los otros grupos para que busquen la santidad. O sea, la voluntad de fraternidad que Dios quiere para todos sus hijos. En el fondo, María quiere que a través de la misión encomendada a Juan Diego se vaya conformando una nueva relación entre los hermanos de la comunidad eclesial, en donde el mayor aprenda a confiar y a reconocer que Dios está presente en los menores, que el obispo reconozca que María y Dios también están en los indígenas. Y también que Dios puede echar mano de los menores para obras interesantes y magníficas como el construir el templo. Pues así es como así es como María de Guadalupe quiere que desde esa ternura, desde esa misericordia, vayan experimentando a Jesús, vayan experimentando a Dios. Bueno, y ustedes también es lo que le piden a Dios, que les lleve a ejercerla, esta misericordia y esta ternura, como lo hacía Santa María de Guadalupe. Y ustedes quieren ejercer esta ternura y compasión siendo madre de huérfanos. Bueno, ¿de quiénes? Pues de los que materialmente no tienen madre. Y ustedes, yo sé que ustedes acogen a muchos de estos niños, niñas, en las casas hogar, en las misiones. Ahí acogen a muchas personas que de verdad, pues carecen físicamente, materialmente de una madre. Es una labor muy loable y con mucho sentido evangélico. Pero también están los huérfanos afectivos, ¿sí? Que hay muchos hoy en nuestro mundo y en nuestro entorno, con toda esta multiplicación de hogares rotos, de hogares disfuncionales. Los huérfanos y huérfanas que han carecido del amor del padre o de la madre, o incluso esta ternura y esta misericordia que hay que ejercerla con las huérfanas, que hay que reconocerlo, también muchas de nuestras aspirantes y postulantes que tocan a nuestras puertas vienen así. Hay que reflejar ahí toda la ternura y la misericordia de Dios. Ejercer esta maternidad con ternura y misericordia, evitando caer en el riesgo, como decía el Papa Francisco, de parecer más madrastras que madres, ¿no? También hablan ustedes, al menos en la versión que yo tengo de las constituciones, hablan de llegar a ser maestras de ignorantes. Más allá de la formulación, yo creo que el espíritu que capto en esta frase es que ustedes, a ejemplo de María de Guadalupe, buscan aprender, ¿sí? Buscan aprender con mucha humildad a ponerse en el mismo nivel que los alumnos, así como María de Guadalupe, ¿sí? Que se puso a nivel de Juan Diego, de esta cultura, se presentó morena, hablando el mismo estilo de los indígenas. Ustedes también buscan ponerse al nivel de sus alumnos, de los que van a enseñar, y van a ser como María, pacientes en ese proceso de la enseñanza y del aprendizaje. Van a tratar de ayudar a resolver problemas en vez de imponer más problemas, ¿verdad? Ustedes se proponen ser consoladoras de afligidos.
Así como Jesús se acercó a los enfermos, como se acercó a la viuda de Naín, y así como María de Guadalupe se acercó a Juan Diego y se acercó también a Juan Bernardino, en fin, y se acercó para consolar, pues también ustedes se sienten responsables de apoyar, de dar fortaleza, a ejemplo de María, y de esa manera manifestar la ternura y la misericordia de Dios. Y también finalmente como asistentes de los enfermos. Jesús no solo curaba a los enfermos, no solo eh, se acercaba a consolarlos. Jesús eh, se dejaba tocar por la angustia de ellos. Jesús los tocaba, incluso tocó a los leprosos. Jesús eh, los recibía con compasión, ¿sí? Platicaba con ellos, los fortalecía en la fe y en la esperanza, y no solamente en su enfermedad física. Sabemos que María de Guadalupe, eh, sí es cierto, le dio la salud al tío Bernardino, y posteriormente, por mediación de Juan Diego, le hará ver el sentido y el significado de esa curación, que, que es para que se dé cuenta de que Dios no nos ha abandonado. Bueno, pues simplemente, ¿verdad? Con este repaso así un poquito rápido, yo quisiera resumir la actitud fundamental con la que se ha de participar en la celebración de este 15º capítulo provincial, pues tendría que ser más o menos así: sentirse impulsoras, sentirse guardianes del espíritu, del carisma de su fundador, o sea, alcanzar, buscar la santidad, viviendo plenamente su consagración, o sea, los consejos evangélicos, como signo de la ternura y de la misericordia de Dios al estilo de Santa María de Guadalupe, ¿no? De esta forma, yo creo que ustedes van a cumplir esa misión del capítulo, que es la de ser impulsoras de la vida espiritual, de la vida comunitaria y de la vida apostólica conforme al propio carisma. Bueno, pues estas son algunas de las intuiciones que yo consideré, pues así como eh, fundamentales, pues para poder vivir este próximo capítulo provincial, y que pues ustedes tratan de recuperar cuál es lo medular, con qué actitud vivirla, ¿verdad? Pues bueno, de mi parte, como que esto es todo.